En nombre de la Comisión de Medio Ambiente, que tengo el honor de presidir, quisiera proponer a la mesa directiva nos pueda admitir una fe de erratas al dictamen en el séptimo transitorio por un error que se cometió en la redacción para agregar un último párrafo a dicho transitorio que a la letra dispone lo siguiente. Séptimo, las legislaturas de las entidades federativas deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, adecuar las legislaciones correspondientes a lo dispuesto en el presente decreto en un plazo no mayor a 90 días a partir de su entrada en vigor. La adición sería: las legislaciones estatales anteriores al presente decreto se mantendrán vigentes en todo aquello que no lo contravenga. ¿Sería cuánto? Se concede el uso de la voz al senador Luis David Salinas. Sonido en su escaño, por favor. Sí. Señora Presidenta, lo que están proponiendo como fe de ratas fue la primer reserva que se presentó y este pleno la desechó. No es correcto que ahora se quiera meter como una fe de ratas algo que ya se votó. Se votó y se desechó y ahora la quieren meter como una fe de ratas. Eso es una violación al reglamento. Aprendan cuando votan que tienen consecuencias de que ganan o pierden. Y este tema ya se votó. Sonido en el escaño del senador Álvarez y Casa. Presidenta, yo creo que sí es conducente la fe de ratas que se ha presentado. En técnica legislativa se puede perfectamente, podemos estar de acuerdo o no, pero es legal, un procedimiento parlamentario y perfectamente se puede proceder. No se ve inconveniente, al contrario, habemos muchos que consideramos que es una adición en términos de una fe de ratas pertinente, conveniente y legal. Es decir, que generemos una condición en los términos de avanzar en un consenso y las técnicas legislativas nos permiten proceder legalmente para hacer un acuerdo parlamentario. Y por supuesto que es legal y por supuesto que se puede hacer. Sonido al escaño del senador Ramírez Marín. Gracias, Presidenta. En el mismo sentido, es la propia comisión, en la voz de su presidente, la que está proponiendo una fe de ratas al dictamen. No es sobre la reserva ni es una nueva reserva. La comisión nos está diciendo, esto debe estar escrito de la siguiente manera. Lo acaba de leer y lo que queda es consultar usted a la Asamblea si admite la fe de ratas, se incorpora al dictamen y eso es lo que queda. Sonido en el escaño del senador Erandy Bermúdez, por favor. Gracias, senadora presidenta. Entiendo, yo creo que el propósito de esta fe de ratas lo entendemos todos y lo estaríamos acompañando. Me preocupa la técnica legislativa. ¿Qué es una fe de ratas? ¿Es un artículo completo? El día de mañana la interpretación jurídica que pueda tener y las consecuencias legales que pueda tener lo que aquí en el Senado estamos haciendo. No es un tema ir en contra de la fe de ratas, no, es un tema de que el día de mañana se nos ocurre 2 artículos meterlos por fe de ratas porque así lo acordó la comisión y entonces estamos modificando todo el cuerpo de un dictamen, No es una fe de ratas, estamos modificando todo el cuerpo de un dictamen y entonces el día de mañana se nos puede hacer muy fácil en una iniciativa, como le decía muy bien el senador de Nuevo León, que efectivamente tuvimos la oportunidad en una de las reservas votar algo similar a esto, se desechó y ahora lo queremos componer como una fe de ratas. El espíritu del legislador probablemente tiene razón en decir que se equivocó, tendríamos que hacer un nuevo dictamen para poder meter esto y no caer en la provocación de decir que solamente es una fe de rata porque quiero cambiar 2 o 3 palabras. No son 2 o 3 palabras, es lo que se quiere cambiar. Es prácticamente un párrafo completo. Sonido en el escaño del senador Víctor Fuentes. Presidenta, miren, aquí todos sabemos, todos los que hemos estado involucrados en este tema, que esto no es una fe de ratas. Todos sabemos que es el intento de resarcir un daño a la falta de respeto de un acuerdo. Había un acuerdo para que se respetaran los avances legislativos que en la materia han tenido muchos estados, como incluyendo el que representa Nuevo León, y como California Sur, y como Nayarit, y como Querétaro y otros. Yo quisiera hacer una moción de orden y que el doctor Garita, aquí con su experiencia,
nos dijera qué es lo más adecuado. A mi juicio, podemos este tema dejarlo pendiente el día de hoy y mañana retomarlo, ahora sí, con los acuerdos que habían sido definidos, respetando a los estados, su facultad, sus atribuciones, sus ganas, su voluntad que tuvieron antes que esta legislatura para ir avanzando en este tema. Hoy si vamos aquí a cualquier supermercado de la Ciudad de México, que fue un gobierno de izquierda quien lo promovió, no dan bolsas de plástico. Si se queda el dictamen como está, abrimos el espacio, abrimos la ventana para que la industria, que por cierto ha estado muy insistente en que esto se vote ahorita, haciendo quedar mal a los compañeros de Morena porque no están manteniendo esa sana distancia entre el poder político y el poder económico. Les vamos a abrir la ventana, el espacio, para que en Nuevo León y en muchos otros estados vuelva a haber bolsas de plástico y muchos artículos de plástico otra vez cuando ya habían sido desplazados. Gracias, presidente. Sonido en el escaño del senador Ramírez Marín. Gracias, presidenta. Vale la pena recoger la preocupación del senador Erandy Bermúdez. Tiene razón, no es el procedimiento más ortodoxo, pero sí es la intención de la comisión de que quede reflejada la expresión que había hecho y recabado de todos. Lo que dice Bermúdez sería totalmente incorrecto si este artículo formara parte de lo ya votado. Pero este artículo no se votó. Este artículo está separado. No lo votamos en lo general porque estaba incluido en las reservas. Entonces la comisión está diciendo, no está bien el artículo, su redacción real es esta. Y eso es lo que tenemos que recoger, para que cuando se vote en lo particular quede en los términos que expuso la comisión. Le ha pedido la palabra el senador Damián Cepeda. Sonido en su escaño, por favor. Muchas gracias. Yo quiero dirigirme al fondo del asunto, más que la forma. Está bien si quieren componer algo. Sí, evidentemente está mal la técnica legislativa, pero en lo personal no me opongo. El problema de fondo es que votamos, muchos de nosotros, porque había un acuerdo. Exacto. Y rompieron el acuerdo. Y eso lo tiene que saber México, porque hubiera cambiado el sentido del voto en lo general de muchos de nosotros. Y explico el tema. Hay estados que tienen prohibiciones absolutas ya hoy. Y esta ley trae avances para estados que están más atrasados, pero para otros es un retroceso. O sea, va a entrar en vigor hoy y para algunos estados es un paso atrás. O sea, esos estados ya avanzaron, ya tienen prohibición absoluta. Y aquí traen en los transitorios metas que si el 2030, que si el 2025, que si el 2023. Bueno, entonces en algunos estados van a decir, óyeme, ¿qué les pasa a legisladores federales? Claro. ¿Por qué se dan un paso atrás cuando aquí ya está prohibido? Entonces, lo que muchos de nosotros, si hubiéramos visto eso, no hubiéramos acompañado, pues. Y lo acompañamos porque había un acuerdo que decía que los estados que tenían mayor avance no iban a ver afectado ese avance. Entonces teníamos el mejor de los mundos. Para una ciudad como la Ciudad de México, a lo mejor el caso de Oaxaca, que estaban un poco más atrasados en ello, era una buena noticia. Para un estado como Baja Sur, Sonora o algunos otros, era también una buena noticia porque no les iba a perjudicar. Pero al final no aprobaron la reserva y ahora resulta ser que esos estados van a ver afectados lo que ellos ya decidieron. Y entonces entra todo el debate. Por eso es la molestia. Además de que, compañeros, con todo respeto se los digo, pero en política se cumple la palabra, se construye en base a confianza. Si teníamos una diferencia, no pasa nada, se vale decir de frente, no estamos de acuerdo. Muy bien, cada quien decide el sentido de su voto. Lo que no se vale es decir, antes de una votación va a haber un cambio, se vota, no hay el cambio y ahora estamos entrampados. Eso no es correcto. Entonces, yo más allá de este trámite, lo que queremos expresar como grupo parlamentario y que le quede claro al país es que no estamos de acuerdo en que se perjudique a los estados que tienen un mayor avance en la materia.
y eso se suponía que no iba a pasar y hoy han incumplido. Gracias. Sí, por último está registrado el senador Erandy Bermúdez por alusiones personales hasta por 2 minutos. Y si me permiten, yo creo que valdría la pena que continuáramos ya con el trámite, después de haber escuchado las diferentes posiciones. Entonces, sonido en el escaño del senador Erandy, cerraríamos. Nos están pidiendo 2 senadores más, la senadora Malú Micher y el senador Álvarez y Casa. Y con eso concluimos este debate. Gracias, senadora presidenta. Con atención leo y platiqué ahorita con mi compañero, el senador Ramírez Marín. Efectivamente ya se inició un trámite y el trámite es pedirle y preguntar a la Asamblea si se acepta o no la fe de ratas. Y este comentario que lo quiero hacer es para la Asamblea en general. Recordemos que quien puede enmendar la plana en esto y no meternos en este galimatías que estamos queriendo hacer por querer resolver, todavía falta la Cámara de Diputados, Pues que la Cámara de Diputados lo arregle esto en la mejor redacción que se tenga que hacer. Todos estamos de acuerdo pues que se haga una mejor redacción y que la Cámara de Diputados sea la que resuelva este asunto, lo mandamos tal cual y que ellos lo puedan resolver allá. ¿Para qué entramparnos y para qué exhibirnos también como Cámara de Senadores en cometer este tipo de atropellos legislativos solamente por querer satisfacer ahorita un tema, si hubo un acuerdo, si no hubo un acuerdo? Son cuestiones a las cuales no me quiero referir, pero lo que sí quiero es decirle a la Asamblea que pensemos bien si aceptamos o no esta fe de ratas. Si no la aceptamos, no pasa nada. Podemos hablar con la colegisladora para que lo solucione directamente en comisión y en el pleno para que pueda ser aceptado. Yo creo que no es ningún tema que tengamos que en este Senado mandarlo a la perfección, porque para eso está la Cámara de Origen y para eso está la Cámara Revisora, y la Cámara Revisora perfectamente puede recomponer algo que queremos meter como una fe de ratas y que el día de mañana lo único que va a pasar es que, creo yo, nos estaremos exhibiendo. Muchas gracias, compañera senadora. Es cuanto. Gracias, compañeras y compañeros senadores. Sonido en el escaño de la senadora Malú Micher, por favor. Gracias, presidenta. A ver, yo nada más quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando estamos hablando de armonización, estamos hablando de que una ley aprobada a nivel federal que llama a la armonización, quiere decir que en los estados se revisa si esta ley que se aprobó a nivel federal puede reformularse de acuerdo a los estándares que se proponen en la ley federal. Entonces, yo creo que ni siquiera es necesario decir donde haya estados, donde ya hay, pues no se armoniza porque ya se alcanzó este nivel de estándar precisamente de la ley que se está pidiendo armonizar en los estados. A mí me parece que no es necesario ni siquiera poner esa parte, porque se entiende que cuando armonizas, si tú tienes la ley federal es del 1 al 5 y tú nada más alcanzaste del 1 al 4, pues subes al 5. Pero si la ley federal tiene hasta el 5 y tu ley estatal tiene hasta el 6, haces caso omiso de esa armonización. Entonces, no le queramos dar tanta vuelta al tema de la armonización, porque en temas de trata de personas, de violencia contra las mujeres, de todo, la Federación le ha dicho a los estados, si tu ley está mucho mejor que la nuestra, haz caso omiso y déjala como está. Cerramos con esta última participación, sonido en el escaño del senador Álvarez y Casa. Gracias, presidenta. A ver, yo quiero hacer eco de lo dicho por el senador Damián Cepeda. Habemos muchos senadores que votamos en lo general a favor porque había un acuerdo, que había una reserva. Y justo con ese ánimo, yo hablé con la senadora Lupita y con otras personas, y al menos en el Grupo Plural expresamos nuestro voto a favor en el entendido de que había una reserva que iba a prosperar. Y se hizo un acuerdo político justo en el ánimo de transitar esa reserva. Con enorme sorpresa, una vez votada la discusión en lo general, vimos que no transitó la reserva que se acordó. Y eso sí quiero expresarlo con absoluta claridad.
en la Ciudad de México se han tomado una serie de normas y disposiciones que van de avanzada y esta ley sí las pone en contradicción. Sería muy deseable que en todos los casos el principio constitucional pro persona se aplicara, pero no sucede así y menos en una norma de carácter industrial y menos cuando sabemos que hay cabildeo las grandes empresas para echarlo para atrás. Ese tema sí quebranta la confianza. Si nos han dicho, no, mira, no va a haber transitorio, entonces yo sabré, o mis colegas, qué decisión tomar. Pero lo que no se puede es quebrantar así la confianza de la construcción de lo que pretendimos como un mecanismo de armonización, un mecanismo de construcción de consenso que nos permita proteger las entidades que ya tienen más avance. Por supuesto que hay riesgo fundado de que las entidades que ya se han tenido avances, las empresas o pequeñas o medianas, como ustedes quieren, encuentren una puerta para blindar y retroceder y tener 4 años más para regresar los avances dados. Yo conceptualmente puedo acompañar lo dicho por la oradora anterior, pero es que no sucede así. Es motivo de litigio. Y sí creo, por supuesto que debe quedar asentado que habemos algunas senadoras, hablo por el Grupo Plural, que acompañamos la disposición en lo general porque había un acuerdo en lo particular. Y creo que encontramos una forma legislativa que nos permite así hacerlo. Me parece que es legal poder atenderlo. Se concede la palabra a la senadora Verónica Camino, hasta por 2 minutos, y cerraríamos finalmente con el senador Raúl Cacho, enseguida de ella. Raúl Bolaños, adelante, senadora. Muchísimas gracias, presidenta. Nada más para pedirle una moción de orden y que procedamos ya a la votación, que usted designe conjuntamente con la Secretaría de Servicios Generales si ha lugar o no ha lugar lo que se está solicitando y que procedamos ya para concluir el trámite, por favor. Gracias. Sonido en el escaño del senador Raúl Bolaños Cachocue. Gracias, presidenta. Solamente a manera de conclusión, no quiero dejar de reconocer el trabajo de todas y de todos los senadores con quienes durante 3 años construimos este dictamen, escuchando a todas las voces. Sí, es cierto, generamos un acuerdo en el que yo sigo coincidiendo con las voces que han expresado aquí que los estados que ya han avanzado en legislar el uso de los plásticos no retrocedan con esta iniciativa. Desgraciadamente hubo inquietudes de última hora que la mayoría definió que una reserva no fuera admitida. Pero el espíritu de presentar esta fe de erratas, y lo digo con claridad, fue simplemente generar otra vez un consenso más que abone a hacer esta legislación que hoy estamos discutiendo lo mucho más incluyente que todos podamos. Porque creo que pocas son las tardes en las que en el Senado de la República hay más coincidencias entre todos nosotros. Y hoy es una tarde de estas y no quería dejar yo pasar la oportunidad para decir que la única intención de presentar esta fe de ratas al dictamen era poder consensuar un poco más con lo que hemos hecho durante más de 3 años de trabajo legislativo todas las fuerzas políticas. Y le solicito a la presidenta que someta a votación de la Asamblea la admisión o no admisión de la fe de ratas que propuse como presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Gracias. Es responsabilidad de la mesa directiva conducirse por los principios de legalidad y objetividad. En el trámite para la discusión y votación de este dictamen se han observado con rigor los procedimientos que corresponden a cada fase y de esa forma se han hecho. En cada caso, las declaratorias correspondientes a partir de los resultados de las diferentes votaciones que se han realizado. La fase para la reserva de artículos, como lo marca el artículo 200 del reglamento, se observó con rigor para que se anunciara una vez concluido el debate en lo general. Los artículos reservados para su discusión en lo particular fueron desahogados de forma separada conforme lo registraron las senadoras y senadores que anunciaron sus reservas. Y en cada caso se declaró la resolución negativa para esta Asamblea para aceptar las propuestas de modificación. En consecuencia, con el resultado de cada votación, la presidencia hizo la declaratoria correspondiente y en congruencia con ello debe mantener el trámite de cada uno de los asuntos. En conclusión, no podemos regresar para deshacer cualquiera de los trámites anteriormente realizados y la mesa directiva debe garantizar que la sesión se ha realizado con plena legalidad.
por lo que en virtud de que hemos agotado la presentación de reservas y adiciones, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación de los artículos 5, 7, 28 ter y cuarto y séptimo transitorios en los términos del dictamen.